Hola chicos, chicas, chiques, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vayan a ver estos videos. Para mí serían buenas tardes casi ya, o sea, cruzando la frontera del mediodía hacia la tarde. Bien. Un par de aclaraciones antes de arrancar con los contenidos en sí de la clase. En primer lugar, les pido disculpas porque sé que estos videos están llegando por ahí un poco más tarde que la clase 4 y en realidad como los estoy armando entre medio de que ya tengo también pensada lo que va a ser la clase 5 y la actividad 5, lo que voy a hacer con estos videos es una síntesis de, o mejor dicho, voy a juntar ambas clases en esta tanda de videos. Porque, digamos, son dos clases que tienen temáticas que están, o sea, que son lo mismo, que están relacionadas entre sí, y ya que los videos los estoy armando entre medio de ambas clases, con ambas actividades, voy a cubrir todo lo que, digamos, los temas o los distintos tópicos o contenidos de las dos clases. Cuestión número 2. Como yo, si bien me armo una especie de guión o de esquema para hacer los videos, van saliendo como con cierta espontaneidad, creería que la extensión de, digamos, de esta clase por video va a ser de 2 videos, es decir, más o menos una horita. Ahora les explico por qué en vez de un solo video son dos. Pero quizás me extiendo un poco más porque me suele pasar que por ahí cuando quiero que un contenido quede bien en claro, por ahí lo repito varias veces o pongo varios ejemplos, entonces yo calculo por ahí un determinado tiempo de la explicación de determinado tema y termina llevándome un poquito más y eso hace que capaz en vez de ser 2 videos sean 3. Perdón si me voy acomodando, pero nada, cambié la locación de la filmación y estoy sentada en una silla. Bueno, comentario random que no tiene nada que ver, pero bueno, salió. Otra cuestión para aclarar. Pedido de disculpas. No tengo espíritu de youtuber y la verdad es que estos videos son hiper caseros. Se habrán dado cuenta en el video que filmé en su momento cuando me presenté con ustedes, cuando arranqué con la materia, allá por mayo, que no tienen ningún tipo de edición mis videos. No sé si vieron alguno de los otros videos que subí en mi canal por pura curiosidad. Son videos que yo armo para reemplazar lo que serían mis clases en el aula. No tengo conocimiento sobre edición de video, me estoy filmando con mi celular y acaba la razón por la cual no puedo hacer todo un video de una. Si bien tengo memoria digamos, en el dispositivo, porque tengo una memoria extraíble, por alguna razón de las configuraciones del teléfono, a los 33 minutos con no sé cuántos segundos, corta el video porque cuando el video pesa más de 4 GB, la filmación se corta. O sea, cuando el video ya pesa 4 GB, la filmación se corta. Por esa razón también los videos no los subo directamente al Classroom, sino que lo que tengo que hacer es pasarlos, o sea, subirlos a YouTube, perdón, y de ahí compartirles el link. Porque si los subo a Classroom, en 4 videos que subí, agoté la capacidad digamos, de la nube que Drive le asigna a cada usuario, que son entre 15 y 20 gigas, creo, que subiendo archivos de textos no pasa nada porque no pesan prácticamente nada, pero subiendo, si tengo solamente 20 gigas para usar en el Drive, subiendo 4 videos agoté mi capacidad de subida en el Classroom. Así que por eso expongo mi carita en YouTube con todas las vergüenzas que eso me da y les comparto los videos a través de los links. Por esa razón también, nada, bueno, hay que acceder a YouTube para ver los videos. Así que bueno, les pido disculpas porque de verdad el video sale así, o sea, me sobra pantalla de todos lados porque también como me filmo con el celular, si lo pongo apaisado, o sea, si lo pongo así en horizontal, no sé bien a dónde mirar y es como, bueno, por todas las limitaciones que tengo a la hora de hacer estos videos, les pido disculpas, ¿sí? Sobre todo porque de ahora en más cada clase va a ir acompañada de un video o de un grupo de videos explicativos en donde les voy a explicar no solo las consignas que les proponga para la actividad de esa clase, sino también cuando sea necesario, como en este caso, los contenidos de la clase. Así que bueno, de antemano les pido disculpas por ahí lo precario de las condiciones en las que estoy dando estas clases, pero también lo que me pasa es que me resulta mucho más sencillo por ahí armar la clase pensándola así en un video
que armarla en videollamada. Y les explico por qué. Mi idea es que cuando volvamos de las vacaciones nosotros nos podamos conectar una vez cada 15 días en la semana en la que nos toque mediante videollamada para que podamos conversar y que ustedes se puedan sacar las dudas respecto de la clase o las actividades de ese momento. Ahora que ya nos conocemos un poco más como grupo y que ustedes ya vieron más o menos cuál es mi forma de trabajar y que estamos más o menos ya interiorizados, interiorizadas, interiorizadas en los contenidos de la materia, o por lo menos la perspectiva que yo le estoy dando a los contenidos de la materia, me parece que sí ya podemos, estamos en condiciones de organizar alguna videollamada, lo podemos hacer por Zoom, por Google Meets, por Jitsi Meet. Sí, yo creo que ustedes me habían dicho que ya habían usado con otras y otros profes Zoom, así que podemos usar Zoom, no hay ningún inconveniente, eso como lo prefieran ustedes. Bien. ¿Por qué no doy la clase por Zoom? ¿Por qué recurro, y voy a recurrir también entonces a partir de ahora con ustedes, a explicar mis clases en videos? Porque me parece que en el contexto en el que estamos es mucho más práctico en el sentido de la clase por Zoom, por ahí si a alguno se le corta, si alguno se queda sin luz, si ese día no tuvo internet, si justo esa semana tuvieron, no sé, 5 videollamadas con otros profes, o por la razón que fuere, no se puede conectar o no tiene por ahí la concentración del momento, porque no es lo mismo estar concentrado, concentrada en el aula, donde hay todo otro montón de estímulos que nos ayudan a concentrarnos, que estar concentrada en una videollamada. Entonces, me pasa o me parece que en una videollamada capaz es más fácil que se pierdan en el tema, que sea un poco más complicado prestar atención, sobre todo porque, bueno, todo esto es muy nuevo para todos nosotros, a pesar de que ya hace 4 meses que estamos en esta. O sea, son 4 meses con educación a distancia y educación virtual contra 10 años de escolaridad en condiciones normales. Así que bueno, me parece que por ahí por videollamada dar una clase, exponer contenidos, por ahí es medio tedioso, ¿sí? Aparte si se aburren, yo no tengo manera tampoco de darme cuenta. Entonces, al filmarle los videos, digamos, al ponerles a ustedes la disposición, al ponerles a disposición de ustedes el video con la explicación para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, me parece que nos ayudo a ambas partes, a ustedes y a mí, a mantener un poco la flexibilidad que requiere, desde mi punto de vista pedagógico, este contexto en el que estamos atravesando esta nueva forma de enseñar y de aprender, ¿sí? Que aparte es una enseñanza y un aprendizaje mutuo, porque de la misma manera que yo les enseño a ustedes, aprendo constantemente del intercambio con ustedes y de las nuevas formas a partir de las cuales puedo seguir enseñando. Bien, por todas esas razones, prefiero que cuando eventualmente empecemos a hacer las videollamadas las usemos para charlar, para que me cuenten cómo están, que debatamos por ahí algún tema relacionado con la materia y que consulten cuestiones puntuales sobre los temas o sobre las actividades, pero la explicación en sí de los temas de cada clase y de las actividades correspondientes yo se las voy a transmitir a ustedes mediante estos videos, ¿sí? De manera tal que, repito, la videollamada sea para conversar y para hacer consultas. Bien, con eso creo que están todas las aclaraciones necesarias. Repito, sé que estos videos seguramente les estén llegando a ustedes entre medio de la clase 4 y 5, por ende en esta tanda de videos voy a sintetizar la explicación de los contenidos de ambas clases y sé que seguramente esto también les esté llegando bastante cerca de las vacaciones, por ende, la idea es que si tienen las ganas y el tiempo de ponerse a hacer este trabajo antes de que arranquen las vacaciones, lo aprovechen, lo hagan, y si no, igualmente tienen 10 días desde que volvemos de vacaciones hasta la entrega de estas 2 clases o 2 actividades. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que veníamos haciendo y la idea de cuáles son los contenidos o cómo vamos a empezar a trabajar los contenidos a partir de ahora. Yo en las 3 clases anteriores lo que había pretendido que ustedes trabajasen a partir de la búsqueda o de la exploración sobre... Perdón, el matecito va a ser siempre la compañía de los videos o un vaso de agua porque es hablar sin parar, entonces nada, se me seca la garganta. Bien, les decía entonces, las primeras 3 clases, que no coinciden con las primeras 3 clases de la materia porque yo sé que ustedes tuvieron clases y trabajos anteriores con la otra profe.
pero como es un poco complicado en estas circunstancias, por ahí retomar el hilo de algo que haya empezado otra persona, yo como que revisé un poco qué era lo que habían estado trabajando, algunas cosas las retomé y se las hice, entre comillas, volver a hacer, pero la idea era que la primera parte de la materia, los primeros encuentros virtuales que nosotros tuvimos con las actividades que yo les propuse, fueran para que ustedes explorasen una serie de conceptos y de cuestiones importantes para entender la materia, ¿sí? La materia es construcción de ciudadanía. Eso ya nos tiene que dar el punto de partida de una idea básica, que es que ser ciudadano, ciudadana, ciudadane, ejercer la ciudadanía es algo que está en constante construcción. Si algo está en constante construcción, está en constante cambio. Y si está en constante cambio, quiere decir que nosotros como ciudadanos podemos intervenir en esa construcción para transformarla, para cambiarla, para mejorarla. La idea es siempre, ¿no?, tratar de apuntar a algo que sea mejor que lo que tenemos hoy. Bueno, las primeras 3 clases habían tenido que ver con que ustedes se presenten y hacer un rastreo yo de, por un lado, qué conceptos manejaban ustedes o cómo se desenvolvían buscando y explorando ciertos conceptos, y también ver qué intereses manejaban ustedes. Recuerden que una de las actividades, si no me equivoco, la de la segunda clase que tuvimos, tenía que ver con que ustedes dentro del área de lo que era dentro de las distintas áreas que abarca o que se relacionan con la construcción de la ciudadanía, me comentaran cuáles eran las que les interesaban a ustedes. Bueno, habiendo hecho todo eso, digamos, yo armé ya todo un background, un bagaje de perspectivas o de propuestas para la segunda mitad del año, es decir, para lo que viene después de las vacaciones, pero antes también era necesario ordenar un poco todos esos conceptos para pensar la ciudadanía en concreto, porque lo que pasa muchas veces cuando trabajamos con cuestiones de las ciencias sociales o con cuestiones vinculadas a lo social, es que aparecen un montón de conceptos, de ideas, de nociones, de palabras, de términos que son muy abstractos, ¿no? La idea de ciudadanía, uno no va por la calle y le dice, hola, ¿qué tal, señora ciudadanía? ¿Cómo le va? Es un concepto abstracto, no es que lo podemos ver y tocar, y sin embargo sabemos que existe, porque hablamos de la existencia de la ciudadanía, de los derechos de les ciudadanes, de cómo se participa ciudadanamente, de cuáles son las obligaciones de los ciudadanos en una sociedad. Bueno, la idea de estas clases que le siguen a las primeras 3, donde ustedes exploraron por ustedes mismos, mismas y mismes una serie de conceptos básicos para la materia, es que ahora ordenemos un poco todas esas ideas abstractas que yo les pedí que rastreasen, para ver cómo es en concreto entonces el funcionamiento de la ciudadanía en nuestro país y cómo entonces podemos participar activamente de la construcción, ¿sí?, de la ciudadanía y del ejercicio de la ciudadanía. A eso apuntan, y me parecía importante que tuvieran esta introducción, las clases que vamos a tener, que seguramente sean, además de la 4 y 5, vamos a tener una 6ª clase donde terminemos de redondear algunas cuestiones para después meternos ya con temas más picantes, en el sentido de que se van a presentar al debate y que seguramente la idea sea que hagamos alguna videollamada en la que podamos debatir esas cuestiones. Bien, voy a los contenidos de la clase número 4, ¿sí? Que seguramente, ahora ya estoy viendo la extensión del video, voy por el minuto número 14 casi, seguramente estos sean más de 2 videos. Pero bueno, esto es así. A mí me pasa particularmente que me falta el feedback del aula, me falta el contacto con ustedes. Y entonces por ahí a veces insisto demasiado en una idea o en algo que estoy explicando, que por ahí a la primera de cambio a ustedes les quedó clarísimo y la 4ª vez que lo repito ustedes ya están, dale Maca, ya te entendí, avanzame Mabel porque me duermo. Bueno, les pido disculpas también por esas situaciones. Al faltarme a mí la seguridad de que me están entendiendo, porque no tengo el feedback, el ida y vuelta con ustedes de ver cuál es la respuesta en el aula, a veces prefiero insistir para que algo se entienda y no explicarlo por ahí así velozmente y al pasar y que les quede la duda. También la ventaja de estos videos es que ustedes pueden pausarme cuando se aburrieron de escucharme, adelantarme cuando se dan cuenta que estoy repitiendo, retroceder cuando algo lo dije demasiado rápido y complicado, y
mientras lo están mirando, de pronto si les surge hacerme una consulta, pueden poner una pausa y escribirme en el Classroom o mandarme un WhatsApp. Che, profe, la verdad que no te estoy siguiendo. Esta parte de esto que explicás del video no lo entendí. Si están mirando el video a las 4 de la mañana, esperen un ratito para mandar el mensaje porque básicamente a esa hora no les voy a contestar. Pero digo, dentro de los horarios normales, yo tengo un parámetro de respuesta de mensaje que va desde más o menos las 8 de la mañana cuando arranca mi día hasta las 9 de la noche que yo sigo trabajando porque tengo otro trabajo que también lo hago desde mi casa, que es ser preceptora en una universidad, como les conté en el video en el que me presenté. Bueno, esta misma cosa que tengo de irme por las ramas que me está pasando ahora en el video me pasa en el aula. Imagínense lo que me cuesta a mí, ¿no? Tener una estructura, una guía. Bien, cierro acá, vamos a los contenidos de la clase número 4. La clase número 4 es la ciudadanía, miro el machete porque tengo mi machetito acá abajo, la ciudadanía en nuestro país, una primera introducción para que pensemos juntos. Bien, esto es para que pensemos la noción de ciudadanía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? Y en concreto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la práctica, de la construcción, del ejercicio de la ciudadanía en Argentina? Lo primero que tenemos que entender para eso es ciertas nociones de organización política que nos van a servir para entender en qué marco, en qué contexto, en qué organización nosotros, nosotras y nosotres ejercemos nuestra ciudadanía. ¿Cuáles son las reglas del juego? Por poner un ejemplo metafórico. Porque el ejercicio de la ciudadanía es algo que se practica, se lleva a cabo en base a determinadas reglas. Y esas reglas están establecidas según la organización política en la cual se es ciudadano, ¿sí? En este caso estamos hablando de Argentina, así que vamos a pensar la organización política de Argentina. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que saber es que, y esto probablemente lo sepan de años anteriores de verlo en Construcción de la Ciudadanía, o estén trabajando la noción o el concepto en historia, ¿sí? Y si no, eventualmente lo van a trabajar en historia. Esto es un tema que se ve en historia de cuarto, así que el año que viene estos contenidos les van a servir para algunos de los temas que van a ver el año que viene. Bien, ¿qué quiere decir que somos un Estado-nación? Quiere decir básicamente dos cosas que las voy a explicar de la forma más sencilla posible, que están en el texto. Todo lo que yo explique está en el texto, ¿sí? Lo que yo hago es ampliar la idea para que se entienda un poco mejor. Bien, en primer lugar, vamos a pensar el concepto de nación. Hablamos de nación, uno también, es una idea abstracta, un concepto que uno no va por la calle y le dice, hola señora nación, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo le va? No, digamos, no nos cruzamos con la nación argentina por la calle. La nación argentina es en función de que nosotros somos parte de esa nación. Cuando nos referimos a nación, los cientistas, les cientistas sociales, hemos decidido que nos referimos a un conjunto de personas, conjunto grande y considerable de personas, no 5, 6, 7 personas. Un conjunto de personas, un conjunto grande de personas, una población o pueblo que se reconoce como parte de un mismo colectivo, de un mismo conjunto, porque se identifica con una serie de cuestiones que tienen en común. Es decir, una nación existe como tal porque hay un grupo de personas, un grupo muy grande de personas, que se consideran parte de esa nación en función de compartir una serie de rasgos comunes. ¿Qué rasgos comunes? Por ejemplo, una historia común, es decir, un pasado, un mirar hacia atrás y decir, nuestro origen es este, ¿sí? Es como pertenecer a una familia por el árbol genealógico, ¿sí? Ya sea que uno sea adoptado en esa familia, no importa, digamos, forma parte de ese árbol genealógico. Bueno, con la nación, y si pensamos en un pasado o en una historia común, estamos refiriéndonos a eso. Comparten un mismo idioma, unas mismas costumbres, un mismo universo simbólico, ¿sí? Voy a bajar esto al caso de la nación argentina para que se entienda. Todos, todas, todes, los habitantes de Argentina hablamos en español latino, si se quiere. Hablamos el mismo idioma.
todos, todas, todes nos identificamos como himno al himno nacional argentino. Reconocemos como bandera a la bandera celeste y blanca con el solcito en el medio. Entendemos que venimos de un pasado en el cual fuimos colonia de España, nos independizamos, celebramos el 25 de mayo como el inicio de ese proceso revolucionario de independencia y el 9 de julio como el día en el que nacimos como nación independiente. Compartimos las mismas costumbres, el matecito, el tango como símbolo de identificación cultural, el folclore. Hay hasta la idea de un rock nacional porque tiene una serie de características que le son propias solo a la manifestación del rock en Argentina. Pelé no, con todo lo contrario, perdón, estaba pensando Maradona contra Pelé y dije al revés. Maradona, Messi, Fangio, no sé, pregúntenle a sus padres o madres si saben algo de Fangio, capaz que son más de mi generación, más de la generación de mis padres, los fanáticos y fanáticas de Fangio. No sé, a ver, quiero pensar en qué otra cosa ustedes pueden asociar directamente a Argentina en este momento. Bueno, se me ocurrieron esos ejemplos, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones que compartimos en común que nos hacen identificarnos como parte de un mismo grupo. A ese grupo lo llamamos Nación Argentina, ¿sí? Pero hete aquí que la nación, para ser como tal, también tiene la particularidad de estar ubicada en un mismo territorio. Entonces, la nación es el conjunto de personas que, establecidas en un mismo territorio, se identifican con una serie de cuestiones que tienen en común. Idioma, costumbres, una historia común, una serie de símbolos con los que se identifican, una serie de personajes que los hacen sentirse parte del mismo grupo, etc. Ahora, ¿cómo se organiza políticamente esa sociedad que se reconoce parte de una misma nación? Como un Estado. El Estado es la estructura, es el conjunto de instituciones, es decir, de organismos que van a ordenar, ¿sí?, las relaciones entre las personas en una determinada nación y sobre un territorio geográficamente delimitado. Repito entonces, ¿cómo se organiza políticamente la relación de la sociedad que se identifica a sí misma como parte de una nación? A través de la estructura del Estado. ¿Qué es la estructura del Estado? Es el conjunto de instituciones, es decir, de organismos, por ejemplo, el Congreso de la Nación Argentina, el poder, la presidencia, los municipios, las oficinas de AFIP que recaudan impuestos, los distintos ministerios que se ocupan de educación, de salud, de trabajo, de relaciones internacionales, ahora tenemos Ministerio de Género y de Diversidad, el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad. Todas esas instituciones, todos esos grupos de personas que funcionan dentro de distintos organismos que están justamente creados y pensados para ordenar las relaciones entre las personas dentro de una sociedad que se reconoce a sí misma como una nación. Y la particularidad que tiene el Estado, porque no es que el Estado argentino cubre todo el mundo, no, el Estado argentino cubre un territorio geográficamente muy bien delimitado, ¿sí?, y específico. Tiene límites territoriales. Esto es algo que seguramente vieron o vayan a ver en geografía. Entonces, haciendo un repaso, Argentina es un Estado-nación, es decir, una sociedad compuesta por un grupo de personas que se reconocen parte de un mismo colectivo, es decir, de una misma nación, porque comparten una serie de características en común y que se organizan bajo la forma del Estado, es decir, el conjunto de organismos y de instituciones que ordenan las relaciones dentro de esa sociedad, sobre todo en el marco del ejercicio del poder político. Bien, ¿nuestro Estado-nación es un Estado-nación monárquico? No. ¿Es un Estado-nación aristocrático? No. ¿Es un Estado-nación totalitario? No. Nuestro Estado-nación, como la mayor parte de los estados nacionales de casi todo el mundo occidental me refiero a de Europa para este lado del charco, es decir, de Europa para el Atlántico, o sea, Europa, América, y en realidad gran parte de casi todo el mundo hoy por hoy está organizado
bajo el sistema de gobierno democrático. Acá se pone un poquito más complicada la cosa, ¿no? O sea, yo trato de ir... Les pido por favor que cuando vean estos videos, si no se entiende algo, de verdad pregunten, porque yo sé que son temas que por ahí son como súper complejos, en el sentido de que es muy abstracto. Si yo les digo el termo, ustedes automáticamente piensan en un termo de mate o en el termotanque con el que se calienta el agua. Si les digo el mate, no importa de qué color, forma o tamaño se lo imaginen, ustedes van a pensar en un mate. Si les digo Estado, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es lo que les acabo de explicar. O sea, yo sé que son conceptos bastante complicados y que capaz hacía mucho que no los trabajaban, ¿sí? Entonces, a veces, ¿no? Como el cerebro, yo digo, no es. El cerebro es como un músculo que si yo no lo entreno, si no entreno ciertas ideas en mi cerebro, me las voy a olvidar. Bueno, capaz puede ser que estas ideas, estos conceptos, ustedes los hayan aprendido en algún otro momento de la escuela y que por no haberlos continuado trabajando, se les complique ahora recuperarlos. O capaz que no, capaz que me están entendiendo bárbaro y yo simplemente estoy advirtiendo al divino botón. Bien, entonces, nuestra organización política, ¿sí? Este Estado-nación no tiene cualquier forma de organización del poder, cualquier forma de organización de la sociedad. No, tiene una forma de organización específica que es la democracia. Esto creo que lo sabemos todos, todas, todes, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad, en un sistema político organizado de manera democrática. Párame la pelota, Camabel. ¿Qué es la democracia? Creo que si estuviéramos en el aula, la mayor parte de ustedes podría contestar que la democracia es el poder del pueblo, básicamente. Sería como la idea que se nos vendría a la cabeza, ¿sí? Dicho con un poquito más de propiedad, la señora democracia tampoco es algo que nosotros nos vayamos a cruzar en la calle, ¿no? Hola, ¿qué tal, señora democracia? ¿Cómo le va? Le invito a tomar un mate, sírvase. No, no ocurre. Es también un concepto abstracto. Es una forma de organización del gobierno, una forma de organización del poder político dentro del gobierno, ¿sí? Casi hago lío. Que efectivamente quiere decir o representa el poder del pueblo, el poder en manos del pueblo. Etimológicamente, o sea, la raíz del término es un término que viene del griego, ¿sí? Demos es pueblo y kratos es gobierno o poder. Traducido digamos, pasado del griego al latín al castellano, democracia viene a querer decir gobierno del pueblo. Es decir, el poder en manos, perdón, casi digo ejercicio, el poder en manos del pueblo. Esto, llevado a lo concreto, quiere decir que todos, todas, todes, les ciudadanes, y acá viene la cuestión, que habitamos el territorio del Estado Nacional Argentino, tenemos en nuestras manos el poder político, es decir, el poder sobre esa nación en la que vivimos, ¿sí? El poder de decidir cuáles son nuestras reglas del juego. Ahora, como les digo en el texto, intenten imaginar por un cachetito lo que sería que 30 millones de personas, ya sé que somos más de 44 millones, pero ahora les voy a explicar por qué digo 30. 30 millones de personas nos pusiésemos de acuerdo para ver cuáles son las reglas de juego en el funcionamiento de la sociedad argentina. Caos absoluto, Mabel, no se puede. Perdón si hay alguna madre Mabel en el grupo. El Mabel es un latiguillo que yo uso, que lo usan también, capaz que porque se me pegó del Instagram, ¿no? Muchas influencers lo usan. Bueno, perdón. Decía, entonces, es imposible que entre tantos millones de personas nos pongamos de acuerdo para establecer cómo organizamos dentro de nuestro Estado-nación las reglas del poder político. Por eso, nuestra democracia no es una democracia directa como la que ustedes deben haber estudiado que existió en la antigua Grecia, sino que es una democracia representativa. ¿Qué quiere decir que sea representativa? Y con esto cierro este primer videíto. Que como ciudadanos, nosotros, a través de un acto que le vamos a llamar elecciones, delegamos, le entregamos, le pasamos a otras personas ese poder para que nos representen a la hora de tomar
decisiones y de llevar a cabo las medidas de gobierno que organicen nuestra vida en sociedad. Paso de vuelta por el concepto. Que tengamos una democracia representativa quiere decir que todas, todos, todes aquellos que somos ciudadanos del Estado Nacional argentino, cada determinada cantidad de tiempo vamos a votar a otras personas para darles ese poder, esa soberanía que nosotros tenemos, para que la usen para gobernar, es decir, tomar decisiones, ¿sí? Y ejecutar medidas que establezcan las reglas del juego de la vida en nuestra sociedad. Nosotros votamos cada 2 años legislativas, es decir, hacemos recambio de diputados y senadores. Cada 4 elegimos cargos ejecutivos, presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, intendente, ¿sí? El único de los poderes, y después nos vamos a meter igual con la división de poderes, lo dejo acá presentado, pero nos vamos a meter más adelante. El único de los poderes que no es elegido por nosotros de forma directa es el Poder Judicial. Pero cada determinada cantidad de tiempo, 2 o 4 años, nosotros recurrimos al acto electoral, es decir, a votar, para ese poder que tenemos como ciudadanos del Estado-Nación argentino en nuestro sistema democrático, ese poder, dárselo a un grupo de personas, a un grupo de hombres y mujeres que tomen las decisiones necesarias y generen y arbitren las medidas necesarias para organizar el funcionamiento de nuestra sociedad. Por eso decimos que nuestra democracia es representativa, porque elegimos a personas que nos representen en nombre de ese poder que nosotros le damos cuando les votamos. ¿Cada cuánto votamos? Cada 2 años poder legislativo, cada 4 a los poderes del ejecutivo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? El voto, este acto de entregar la soberanía de la que somos dueños, dueñes, cada determinada cantidad de tiempo a aquellos, aquellas y aquellos que nos van a representar, es un acto ciudadano. ¿Quiénes somos les que votamos? Les ciudadanes. Uno de los rasgos característicos de la definición de qué es la ciudadanía en nuestro país es el derecho y la obligación de participar en elecciones. ¿Esa es la única forma que tenemos las y les ciudadanos de manifestarnos? No. Y la sigo en el próximo video.